Amén. Yo les saludo a la iglesia con la bendita paz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo están? Bien. Estar en la casa del Señor ya tiene sus beneficios. Y uno de ellos es que la Biblia mismo la menciona como promesa. Que en medio de la congregación Dios envía vida eterna. ¿Sí? Salvación y vida eterna. Entonces, yo creo que en el Señor, cuando participamos con los hermanos en la presencia del Señor, trae libertad, trae sanidad, trae restauración, fortaleza, ánimo. Y eso es una proyección de lo que tendremos en la vida eterna. Amén. Vamos a orar y luego tomamos nuestro tema de hoy. Padre, en esta mañana preciosa que tú nos regalas, al estar en tu presencia, Señor, anhelamos que la presencia de tu Espíritu Santo pueda ministrar nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, alma, Señor, completamente para ser saciados a través de tu palabra, Señor. Muchas son las necesidades que hay en el hombre y en la mujer, Señor, el día de hoy, pero tu palabra, Señor, puede penetrar los corazones, las coyunturas, los tuétanos, discernir los pensamientos, todo ese espacio, Señor, mi Dios, y llenarlo, Señor, con tu favor. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Bien, seguidamente hoy nuestro tema va a ser el tema de sirviendo a Dios con sabiduría. Necesitamos hombres y mujeres que sirvan a Dios con sabiduría. Y este tiempo más que nunca, ¿sí? Más que nunca. Porque si bien vamos a irnos al ámbito laboral, hermanos, ¿quién tendría o quién querría a alguien que trabaje en su empresa que no sea inteligente, que no sea sabio, que no sea prudente? Todos queremos que alguien que pueda servirnos en nuestro proyecto sea sabio, ¿sí? Entonces Dios también necesita hombres y mujeres sabios, ¿sí? Para poder manejar los asuntos del reino de Dios con prudencia, con sabiduría. Hoy voy a hacer una introducción larga, pero cuando voy a dar el ejemplo ya va a terminar. Amén, dice el pastor. Bien, entonces voy a mi bosquejo. En el día de hoy vamos a leer Hechos capítulo 6. Uno de los requisitos indispensables que en la iglesia primitiva tomó lugar fue la sabiduría. Hechos capítulo 6 y capítulo 6, versículo 1 y 2 al 3. Dice la palabra del Señor: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. De sabiduría a quienes encarguemos de este trabajo. Desde ahí la frase o el término que se usa para este ministerio es diaconado, aquel que sirve en la mesa. Ese era el trabajo de aquellos que trabajaban en ese menester de la iglesia. Bien, como dije, era una necesidad de la iglesia, la que no se veía en los púlpitos, pero era indispensable, ¿qué cosa? La sabiduría a la hora de desempeñar ese trabajo. Y otro requisito es la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo no se confunda con el bautismo. La llenura del Espíritu Santo tiene que ver con la madurez espiritual, ¿sí? El desarrollo de los frutos espirituales y también de buen testimonio, ¿sí? Entonces, cuando la iglesia necesitaba de gente que pueda administrar los asuntos menores de la iglesia, era indispensable de gente sabia. Es más,
los discípulos dieron un consejo sabio a la iglesia. Nosotros no vamos a buscar lo que es la palabra y la oración, que también es un paso de aquellos que son sabios, pero los detalles necesitamos que también sean hombres sabios que manejen en la iglesia. Y usted puede decir hoy, no, este mensaje va para los hombres de Dios y las mujeres de Dios. No. Cada uno de ustedes, según la palabra del Señor, son siervos de alguna u otra manera de Dios. De alguna u otra manera ustedes sirven a Dios. Porque si no sirven a Dios, sirven al otro. Como una vez un joven me dijo, vos, David, le servía al Dios bueno, pero yo le sirvo al malo. Y entonces, de alguna u otra manera, tú le sirves a Dios en algún área, ¿sí? Porque los 5 ministerios que fueron dados en Efesios para la iglesia ministran en la iglesia. Y si tú no estás en ese ministerio, en esos 5 ministerios, hay otros que fueron dados por el Espíritu Santo, que son los dones, que también sirven para ministrar a la iglesia. Los dones. Y hay distintas capacidades y habilidades que Dios da en cuanto a los dones. Y también está el área familiar, donde Dios te da funciones, roles que cumplir. Roles como esposo, roles como esposa y como hijos, ¿sí? Entonces no te escapas. Tú tienes que servir a Dios en todas las áreas que Él te dio lugar para que ingreses, ¿sí? Entonces vemos en primer lugar que Dios nos da mucho en esta tierra para servirle a Él como administradores. Según 1 Corintios capítulo 4 dice, téngannos los hombres por servidores y administradores de las cosas del reino de Dios. Las cosas del reino de Dios. Y no solamente esto se puede encuadrar a lo que tenga que ver con la iglesia, sino que en todos los ámbitos, en la familia, en la sociedad, en el colegio, en el trabajo, tú sirves. De hecho, cuando Dios crea al hombre y le encarga un trabajo, le dice, sojuzgad la tierra, enseñoread la tierra. O sea, ese trabajo ya está delegado. Ahora tú vas a dar cuenta de ese servicio el día que Dios te llame. El día que Dios te llame vas a dar cuenta de ese trabajo que Dios te dio. De hecho, que cuando Adán pecó, lo primero que Dios fue a quien llamó fue a Adán. Y empezó a dar cuenta a Adán. Entonces, no solamente podemos encuadrarlo a un ministerio que está dentro de la iglesia. Haz bien tu trabajo como esposo, como hijo, como esposa. Sé sabio. Tienes que discernir bien cuando el diablo tira sus tácticas. Entender que es un peligro jugar con cosas que no debes. Estar atento porque el diablo anda como un león rugiente y más en este tiempo. Tenía un alumno que fue muy sobresaliente en Mayor Otaño y un varón tremendo, y Dios lo estaba usando en un ministerio tremendo. Oraba, era un hombre de Dios. Estaba pastoreando en una iglesia, creo que fue en Huillaú. Y ayer le escribí y me dice, hermano, solo te pido tu oración. Mi esposa me abandonó, se fue con otro hombre. Y él quedó mal, perdió todo, me dice. Estoy perdido, David. Me sacaron de la iglesia, no puedo ministrar, no puedo hacer nada. Estoy totalmente destruido. Tenemos que ser sabios. Como esposo, y más en este tiempo, hermano. Tenemos que tener un espíritu de discernimiento. Y hay muchas cosas que no hace falta el discernimiento también a la hora de interactuar con las cosas del mundo. Porque Dios te dice, salid, huid, corred, lo que hagas, no pierdas o no. Lo que también hizo con las vírgenes. ¿Se acuerda que había 10 vírgenes? 5 sensatas, 5 sabias y 5 que no eran sabias. Las 5 que no eran sabias negociaron, querían negociar su aceite, el aceite de las sí sabias.
Y ellas dijeron, nosotros no vamos a negociar nuestra santidad, nuestra integridad, no vamos a negociar. Nosotros le esperamos a nuestro marido. Así debe ser la iglesia, así debe ser cada uno de nuestros corazones. No podemos negociar con las cosas del mundo, porque Dios te va a llamar a pedir cuenta. 5 cosas que el Señor nos da que nos puede, ¿cómo se dice? Servir a mi semejante. Uno de ellos, ministerios, los ministerios que Dios te dio. Pastorado, apostolado, ministerios evangelísticos, proféticos, que hoy tenemos un curso. 2 de ellos son dados a la iglesia, el resto es para afuera. Los dones también son dados para la iglesia, pero en cuanto a habilidades, oficio, profesión y tu rol dentro de la sociedad, eso es para allá afuera. Y Dios te va a pedir cuenta. Igual te va a pedir cuenta. Y tenés que hacerlo con la integridad. Cuando David fue llamado, según Salmo 78, versículo 72 en adelante, dice que David fue tomado, eligió a David su siervo, quien pastoreó a Israel con la integridad de su corazón y lo pastoreó con la pericia de sus manos. Eso nos da a entender que cuando David iba al campo a pastorear las ovejas de su padre, lo hacía con tanta integridad, aunque fuese pequeño y que nadie lo esté mirando. Él decía, le estoy sirviendo a mi Dios. Aunque nadie consideraba ese trabajo. Uno de los consejos que siempre le doy a los jóvenes: dice, hermano, yo no sé cuál es mi don, yo no sé cuál es mi ministerio, yo no sé cuál es mi lugar en la iglesia. Empezá por lo menos limpiando los baños, porque Dios siempre llamó a alguien que estaba haciendo algo. En una ocasión me fui a la iglesia temprano, en la iglesia anterior donde estaba, y le encontré a un joven que estaba sacando, puso todos los bancos, eran bancos de madera, boca para abajo, y empezó a sacar los chicles. Y yo le dije, ¿por qué vos estás haciendo este trabajo? ¿Quién te pidió? Me dijo, la otra vez vine y solamente hice esto y sentí los chicles, hermano, ahí. Y me incomodó y dije, no voy a decirle a nadie, yo solito voy a venir a limpiar toditos los chicles. Imagínense todos los chicles, hermano, que había dentro, y el pastor sabe, lleno, y muchos chicles. Terminó siendo líder de alabanza, un hombre íntegro, que se comportó, porque Dios llama, Dios ve esos corazones. Entonces Dios te va a pedir cuenta por cada una de esas áreas donde estás como esposo, como esposa, como hijo, como padres. Pedirle a Dios que te dé espíritu de discernimiento para saber qué decisiones tomar, cómo andar, cómo caminar. Necesitamos esa sabiduría de Dios, cómo manejarnos en la economía, en las relaciones interpersonales, porque vamos a decir que en la villa del Señor estamos de todo, hermanos, y a veces nos cuesta servir al lado de alguien que todavía no maduró todo. Por ejemplo, Pablo se convirtió recién y tenía un Pedro a su lado. Y cuando hubo un encuentro entre Pedro y Pablo en Gálatas, dice que fue como si fuera una discusión muy fuerte, porque Pedro tenía la costumbre de que cuando se juntaba con los judíos, todo era judío, pero cuando se sentaba con los gentiles, todo era los gentiles. Y Pablo le dice, eres un hipócrita, no tenés que ser así. Y aprendió la lección. ¿Sí? Entonces, a veces nos cuesta trabajar. No me acuerdo el nombre ahora, creo que Ruth Graham, la esposa de Billy Graham, antes de morir dijo, lo único que yo quiero que me pongan en mi lápida es la frase que diga, disculpe la molestia, obra culminada, gracias por su paciencia. Esa es la frase de Ruth Graham. Ella mandó poner en su, como dije la frase, era disculpe la molestia y gracias por su paciencia. Obra culminada, gracias por su paciencia. ¿De dónde ella había sacado eso? Dice que ya estaba camino a California y vio
que el tránsito estaba muy pesado, muy pesado. Y que cuando ella iba pasando, vio ese cartel, decía, obra culminada, disculpe la molestia, gracias por su paciencia. ¿Sí? ¿A qué se refería eso? A que cada uno tenemos distintas formas de madurar y que nos cuesta aún luchar con nuestras debilidades y carácter, que nos cuesta. Entonces, si usted ve hoy a David Florenciani, usted tiene que mirar por los ojos espirituales que tengo conos, todavía sigo aprendiendo, sigo perfeccionándome, porque en el ministerio nos va a costar trabajar con personas que todavía no maduraron del todo. Recuerdo había un joven que me decía, ay hermano, ¿cómo es lo que no le entra la palabra del Señor? Hermano, con paciencia. De hecho, Pablo le sugiere a Timoteo, enseña con paciencia. Enseña con paciencia. Y eso es donde cuesta, hermano. Servir al Señor, donde tenemos que tener paciencia. Y los pastores seguro saben, los líderes también saben. Pero es parte del trabajo. Es parte del trabajo. Y el hermano finalmente se extravió. Pero en fin, el Señor nos pide que sepamos manejarnos, conducirnos como siervos y siervas del Señor. Bien, seguido a esto, Colosenses nos pide, Pablo nos pide que todo lo que hagáis lo hagamos ¿para quién? Como esa debe ser el ingrediente principal de todo cristiano, que lo que yo haga lo haga por amor y también para el Señor. Eso pide Dios. Y eso es lo que nos cuesta a veces, porque estamos tan arraigados a las cosas terrenales, muy arraigados a las cosas físicas, materiales, que a la hora que el Señor nos pide sacrificio, nos cuesta esperar, nos cuesta. Servir a Dios con sabiduría es dedicarle tiempo a dos cosas: la oración y la palabra. Dos cosas: dedicarle tiempo a la oración y a la palabra. Eso es también sabiduría. Tú no puedes servir solamente a todo el mundo que está a tu alrededor sin tener una relación con Dios y la palabra. No puedes. Una vez se le criticó a la Madre Teresa de Calcuta. No comparto muchas cosas con ella, pero Pablo dice que si es bueno imitarlo, ¿sí? Pero dice que las misioneras que iban a ayudar en la India, en la casa donde ella estaba haciendo su trabajo, había mucha necesidad en la India. Y ellos en un momento dado desaparecieron. Las mujeres con la Madre Teresa de Calcuta se fueron. Y al volver 2 horas después le dijeron, ¿dónde estaban? Había tanto trabajo. Y ella dijo, nos hemos dado cuenta de que cuando hacemos desde la hora que indicada hasta la hora que culminamos, hacemos lo humanamente posible. Entonces decidimos dedicarle las primeras 2 horas a Dios a la mañana en oración y el resto a lo que es servir. Y nos hemos dado cuenta que hacemos lo divinamente posible. Supera. Eso también decía un hombre que no escribió libros, pero es del apellido Muller. Este hombre que tenía un orfanato en Inglaterra se dedicaba mucho tiempo a la oración y leyó más de 200 veces la palabra de Dios. Y él decía, yo hago mucho más cuando me levanto 1 hora antes de mi trabajo y oro. Hago mucho más. Era indispensable para él la oración. Spurgeon, en una de sus cartas, Discurso a mis amigos, decía lo siguiente: cuando yo me levantaba a las 4 de la mañana, yo veía a mi vecino que era un carpintero. Se levantaba a las 3 de la mañana a servir a su Dios, que era su trabajo. Y él decía, ¿cómo puede él levantarse antes que yo para servir a su trabajo, para servir a su Dios? Entonces me levantaba a las 2 de la mañana y a veces hay días que él se levantaba a las 1 de la mañana y era una competencia. Era una competencia. Porque no puedo tolerar que alguien que tenga a su Dios como el trabajo pueda orar antes que yo. Eso no se le pasará a mí. Yo me levanto a la mañana para orar y yo ya escucho a mi vecina, Madre María, todo eso estaba haciendo ya su rezo. Yo no puede ser, Señor. Me ganó otra vez hoy la señora.
Entonces yo me tenía que hacer algo más diferente. Entonces yo dije, Señor, voy a comenzar a prolongar un poco más mi oración, ¿verdad? O más mi lectura. Me suele pasar. Pero la oración es indispensable. Y cuando Jesús sugiere en Mateo 6 la importancia de orar, usa una palabra, la palabra que no es clásico en el griego, es la palabra proseuge. Proseuge. Esa es la palabra que Jesús utiliza para la oración. Y contiene 3 raíces: la pros, eus y ye. Y la pros significa identidad a través de la intimidad. ¿Qué significa eso? Que cuando yo oro al Señor, me identifico con Cristo. Cristo no podía vivir sin la oración. Todo el tiempo estaba en comunión con el Padre. Eso es de sabios, orar siempre. Y Jesús decía que cuando ustedes oren, no seáis como los hipócritas. Esa no es la oración. La oración que ellos hacen, no hay relación, no hay intimidad, no hay identidad con el Padre. Pablo más tarde nos enseña en Romanos que nuestra relación debe ser padre a hijo, hijo y padre. Pero la actitud debe ser de siervos de justicia. Ustedes son siervos de justicia. Lo que significa la palabra justicia en el Nuevo Testamento tiene que ver con la voluntad de Dios. Siervos de la voluntad de Dios. Estamos sometidos a la voluntad de Dios. Y de hecho la palabra siervo en muchos capítulos de Romanos tienen que ver con un tipo de esclavitud que no era común. El esclavo que se vendía en el mercado y todas esas cosas no era eso. Se refería a un esclavo que estaba condenado a muerte. Cuando, no sé si alguien vio ya la película de que dura como 5 horas su película y es muy antiguo, Ben-Hur. Él va a las galeras, ¿sí? Y en ese lugar él está allá abajo haciendo ¿qué cosa? El remo. A ese tipo de esclavo se refería Pablo cuando decía estaba condenado a muerte. Estaban en la lucha, pero en algún momento dado van a entregar su vida. Por eso que todo el mundo se asombró cuando él salió vivo de ese lugar, porque nadie salía vivo de ese lugar. Y Pablo decía, somos llevados al matadero como ovejas, romanos. Pero encima de todas esas cosas somos más que vencedores. A muchos la palabra del Señor parecía ser contradecir. ¿Cómo puedes ser más que vencedores cuando estás camino a la muerte? ¿Quién se escapa de la muerte? Jesús decía que garantía tendrían aquellos que sirven a Dios, ¿sí? Porque no gustarán la segunda muerte. Y esa es la eterna. Esa es la eterna. Sigamos. Entonces, pro significa entonces identificarse. Cada vez que yo oro, cada vez que estoy estableciendo una comunión con el Señor, yo me identifico con Cristo. Y la palabra eu tiene que ver con transformación y renovación. Y usted va a entender ahora por qué en muchos casos, cuando usted estaba tan cargado, tan afligido, tan atormentado, sin salida, sin recursos, sin nada, se metió tanto a la oración que empezó a derramar su corazón al Señor, a llorar y a llorar, a llorar, y usted sale totalmente renovado, totalmente restaurado. Y el término aquí, eu, es un término terapéutico. Terapéutico. Es que cuando yo oro, yo descargo al Señor mis cargas, mis luchas, mis temores. Y cuando digo no puedo más, Él se encarga a partir de ahí. Eso significa la palabra eu. Y por último, la palabra ye significa gracia. Y gracia tiene que ver que Dios, a partir de esa oración, y cuando tú entregas tus cargas a Él, Él te da la gracia de vivir la vida en plenitud. En plenitud. Qué tremendas son esas pequeñas palabras. La oración entonces significa que cuando yo oro con el Señor o hablo con el Señor, me identifico con Cristo para tener una transformación diaria, una renovación diaria que me lleve a disfrutar la vida en plenitud, a su plenitud. Ese es el síntesis de la oración que pidieron los discípulos para que se le enseñe. Bien,
Y luego la meditación de la palabra. El Señor nos pide en su palabra 3 cosas con respecto: leerla, meditarla y cumplirla. Fácil. Fácil, ¿verdad? Nos complicamos muchas veces, pero cuesta porque luchamos contra 3 enemigos: el cuerpo, contra el diablo y también contra el sistema del mundo, ¿sí? Y una vez un pastor me dijo: David, ¿cuál es el pez que va en contra de la corriente? Y yo empecé a buscar con todos los pequeños peces que tenía en mi mente, o sea, de nombre pacú, todas esas cosas. Y me dijo: no, los que van contra la corriente son los que están vivos. Los que están vivos, porque los muertos son arrastrados. Así que te va a costar, porque sí estás vivo, pero tenés que mantenerte vivo. Sigamos un poco más. Cuando Jetro visita en capítulo 18 de Éxodo a su yerno Moisés, Moisés estaba muy metido en el servicio al Señor, y no está mal servir al Señor, porque muchas veces estamos aquí, estamos allá y nos cuesta muchas cosas. En el caso de Moisés se estaba cansando, y Jetro viene y le da un consejo: te estás matando, Moisés, te estás matando. ¿Por qué no delegas? Busca personas idóneas con perfecto corazón para servir al pueblo, y tú ocúpate de tu relación con Dios. Se dan cuenta. Y Pedro no se había convertido, Jetro también no se había convertido hace meses, sino hace poco nomás. Ya le estaba dando un consejo sabio. Y tomó ese consejo y Dios estuvo con él, dice la palabra del Señor. Otro ejemplo de esto, hermanos, es que servir a Dios tiene que anticipar la intimidad. Es que cuando un hombre se acercó a Jesús y le dijo: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le dice: ¿tú conoces la ley? Y le dice, él le dice: sí, amarás al Señor. Era una intención de probarle, con la intención de probarle a Jesús. Y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿quién es mi prójimo?, decía él. ¿Quién es mi prójimo? Y el Señor le habló ¿de quién? Del buen samaritano. Del buen samaritano. Y en ese momento es como que da a entender que Jesús prioriza para la vida eterna el servicio. Pero directamente, ya enseguida, el Señor enseña a Marta y a María que antes de servir era necesario estar a los pies de Jesús. Directamente, en Lucas capítulo 10 habla de eso. Cuenta la parábola del buen samaritano, y seguidamente ya sucede lo de Marta y María, diciendo: primero, antes de servir, hay que intimidar. Tú no puedes servir a alguien que no conoces, porque vas a servirlo a tu manera. Hace poco tuve un choque personal con alguien. Me llamaron y me dijo: David, necesitamos que vos vengas a intervenir. Me fui, él era un hombre de Dios, y me dice: estoy así de nervioso, porque fulano y porque fulana y porque todo el mundo así nervioso está. Y no me dejaba hablar. Y yo le dije: sos candidato de San Mateo 7:21 en adelante, porque vos haces milagros, haces sanidades, sos un hombre de Dios, y todo lo que vos decís sos de Dios, pero en tu carácter no está formado Cristo. Y ¿sabes qué Dios le dice a esa gente? Que cuando tú te levantes delante del Señor y te diga: yo hice esto, yo hice aquello, como me está diciendo a mí, el Señor te va a decir: nunca os conocí, hacedores de maldad. Nunca dejaste que la imagen de mi hijo se forme en ti. Y empezó a llorar. No quería irse de esa forma. Y estamos trabajando con él. Para terminar, hablo de los ejemplos. Esta era la área que el pastor quería llegar. Bien. Da gusto servir a Dios cuando todo ya está bien. Da gusto servir a Dios cuando ya la iglesia tiene todo. Pero no da gusto servir cuando hay que quemar, cuando hay que sudar. ¿Cuánto tiempo los pastores que empezaron la obra aquí trabajaron cuando no había nadie? Lloraron. También muchos líderes.
Dios nos pide a cada uno que sirvamos donde estemos, en lo que fuésemos, estemos para servir al Señor. Ejemplo de eso, yo tengo muchos, pero al menos dos voy a citar. Fue Nehemías. Nehemías, que servía al rey persa Artajerjes, y en esa ocupación no dejó de ser excelente su servicio, porque aunque su pueblo había sido destruido, su corazón se mantenía íntegro. La otra vez pastor habló sobre personas, por ejemplo, como Job, que no tenía nada y fue fiel, perdió todo y fue fiel. Salomón tenía todo, sabiduría inclusive, y lo desperdició. Y de hecho Eclesiastés dice que él en su corazón dijo: voy a usar mi sabiduría para descubrir estos placeres, y se metió en riqueza, mujeres, todas esas cosas. Y eso es más, dice la Biblia también en Reyes, que Dios se le apareció en persona, en forma teofanía, y le dice: te van a llevar por malos caminos, apártate de las mujeres idólatras. Y él no hizo caso, no usó su sabiduría para eso. Bien, entonces Nehemías sirvió a Dios con integridad en la casa de un rey, Artajerjes el persa, y en ese lugar fue comisionado para ir a reconstruir Jerusalén. Y estando en ese lugar, Dios lo usó de una manera prodigiosa a Nehemías. Imagínense cuando Sanballat el samaritano y Tobías el árabe se opusieron, y mucha gente se opuso al ministerio de crecimiento en Jerusalén. ¿Qué van a hacer esto? ¿Qué van a hacer aquello? Él se levantó y dijo: tuvimos que tener una espada en la mano y en la otra cargar. Empecé a hacer mezcla, trabajar. Eso es de sabio, hermano. Y este es el mismo actitud de sabios que tenemos que tener en este tiempo. Con una mano, y hablo generalmente a los esposos, porque sobre nosotros está el peso, hermano. Sobre nosotros, hermano. Tenemos que cuidar nuestra integridad, donde caminamos, cómo hablamos, cómo nos acercamos, nuestros gestos, nuestras miradas, lo que vemos, lo que hacemos. Tenemos que cuidar, porque el mundo quiere hombres como nosotros. Cuando la palabra del Señor dice que el diablo viene para hurtar, se refiere a eso. El diablo no va a entrar en una casa vacía, va a entrar donde hay cosas. Y nosotros que estamos en el servicio a Dios con integridad, tenemos cosas, hermano, en nuestras vidas, y Él quiere robártelas. Así que tenemos que ser sabios y cuidarlas, y también proyectarlo en nuestras esposas. Eso, las esposas se van a dar cuenta de nosotros en eso. Nehemías fue tremendo, hermanos. En una espada tenía la palabra del Señor, y en el otro estaba trabajando. Y siempre que venían los temores de afuera, él consultaba a Dios. ¿Qué voy a hacer, Señor? Tenía todo lo que un sabio necesita: oración, meditación y trabajo. Integridad sumado a eso. Por último, David. Recuerden la palabra de Jesús cuando va a culminar nuestra tarea en la tierra: buen siervo, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Sí? Esa es la frase que usó Jesús. ¿Qué es lo que significaría esto, hermano? Significaría que el día de mañana, cuando tú empieces a hacer cosas pequeñas para Dios, Dios empezará a otorgarte cosas grandes. David fue uno de ellos. David empezó su ministerio en la cueva de Adulam. ¿Sí? Estuvo allí. ¿Y quiénes se juntaron con él? Todos los amargados que habían por ahí. Estaban los amargados, los exiliados, los endeudados. Todos estaban allí juntándose, y además 200 de sus familias. Estaban de todos. Y David luchaba, ya había vencido a Goliat, y estaba luchando con alguien que por 5 a 8 años estaba detrás de él. ¿Quién fue? Saúl. Tenía un Saúl que no estaba pudiendo vencer. No estaba pudiendo, luchaba con eso. Muchas veces en el ministerio, en nuestro papel como esposo, como padres, como hijos, vamos a estar luchando con cosas que todavía no podemos vencer, y a la par sirviendo a Dios, y a la par orando, y muchas veces te puedes cansar.
Benditos sean los hermanos como Tito que vinieron junto a Pablo en Troas y animaron su corazón. Necesitamos un hermano Tito. David empezó en la cueva de Adulam. Si pudiste salir de la cueva de Adulam, te espera un desierto en Siclab. En Siclab, ¿saben? En Primera Crónica 12, ¿saben quiénes se juntaron con David en Siclab? La Biblia dice, le voy a citar qué tipo de corazones tenían. Con esto ya termino. Ahí, Pastor Javier. Hombres valientes, de ligeros pasos, armados para la guerra, con rostro de león. Así describe la palabra del Señor. ¿Quiénes se juntaron en Siclab con David? Hombres que fueron totalmente diferentes a los primeros 400 que se juntaron en la cueva de Adulam. Ahora estos hombres eran totalmente preparados para la guerra. David, lo que fuese, vamos a hacer por vos, David. Lo que fuese, vamos a hacer por vos, David. Ahora a lo mejor te está tocando en la cueva de Adulam gente difícil, gente con carácter terrible, pasado difícil. Pero el Señor te dice, si tú superas esto, te espera un desierto en Siclab, donde hombres poderosos se juntarán contigo. Y a partir de allí yo te daré victoria sobre los amalecitas, te daré victoria sobre jerjesitas y todo lo que son citas, y te nombraré rey sobre Hebrón, y luego serás rey sobre Jerusalén. Pero necesitas empezar de la cueva de Adulam. No da gusto, hermano, porque estás luchando con Saúl. Y sé que es difícil. Sigues luchando con Saúl y a la vez ministrando a gente que está peor que vos. Y tú dices, Dios, no puedo más. Este es un llamado a que sigas luchando, que sigas perseverando, sirviendo a Dios, cuidando todos los detalles, ¿sí? Que no tropieces ni a izquierda ni a derecha, persevera hasta el final. Estuve hablando enseñando sobre Apocalipsis. Vamos a ubicarnos de pie, porque ya el pastor me está enseñando. Y me encantó la carta que fue enviada al ángel de la iglesia de Esmirna. Yo conozco tus obras, Esmirna, le decía Dios. Sé tu gran tribulación y sé también tu pobreza, pero tú eres rico, le dice el Señor. Tú eres rico, Esmirna. Sé también que en medio de ti están los que dicen ser siervos de Dios y no lo son. Y algunos de ustedes caerán en la cárcel y sufrirás tribulación por 10 días. Mas yo os digo, al que venciere, le daré la corona de la vida. Qué tremendo, maravilloso. Hace poco vi y sigo investigando más sobre este hombre, Michael Phelps. En el año 2008 ganó todos los récords en natación estando en Beijing. Había ganado todo. Este hombre que en el 2016 entregó su vida a Cristo es el mejor medallista en natación en Juegos Olímpicos. Dice que su preparación fue a través de un hombre entrenador llamado Bob Bullman. Este hombre le dijo, si quieres ser el mejor, te voy a entrenar para lo mejor. Entonces apagaba las luces de la pista de la natación y le hacía entrenar así. Y le hacía contar los 50 metros que tiene la piscina olímpica. Le hacía contar cuántas mariposas tenía que hacer para llegar, de memoria. Hazlo. Y él decía, ¿por qué? Nunca va a suceder esto. Hazlo. Y le hacía practicar, hasta que en el 2008 lo tuvo que utilizar. En el 2008 tuvo un problema. Dice que él, cuando estaba faltando la última competencia, ya ganó los 100, ya ganó los 50, ya ganó los 400. Y también faltaba el 200. Y decía él, cuando apenas me tiré, sentí que los vidrios de mis gafas empezaron a permear agua. Y no podía ver nada, estaba oscura total. Y empecé a luchar conmigo mismo. No tenía
ningún auricular para decirle a mi técnico, che, me falta esto, me está pasando. Tenía que luchar con todo aquello, yo no podía oír nada. Se empezó a desesperar hasta que recordó lo que su técnico le dijo: para este tiempo te he preparado, para este tiempo. Y él empezó a contar, 21, y empezó a contar. Cuando él tocó la pista, no solamente había ganado, sino que rompió todos los récords sin ninguna mirada en el objetivo. Lo hizo totalmente a ciegas. Así trabaja nuestro Señor. Te estoy preparando, siervo. Yo sé que estás padeciendo aquí, pero cuando llegue el momento vas a mantenerte firme y vas a romper todos los récords de los récords, porque yo soy tu Señor, tu entrenador. Amén. Vamos a orar y luego entregamos al pastor. Padre, en esta mañana he hablado tu palabra, Señor, y hoy, Señor, con esta palabra quiero animar y exhortar a mis hermanos que están sirviendo a Dios, que se mantenga en sabiduría que viene del Padre, en intimidad, resultado de la oración, resultado del estudio de tu palabra, Señor. Animo a mis hermanos a través de esta palabra, Señor, a que perseveren hasta el final, que sigan luchando con Saúl. Señor, cuesta, Padre, pero tú nos darás la victoria en su tiempo. Tú nos darás la victoria, la recompensa, Señor. Por eso, Padre, aunque en lo poco hemos sido fiel, tú sobre mucho nos pondrás, Señor. Entra en el gozo de tu Señor para siempre. Ese es el llamado y es lo que más esperamos en la vida como siervos, Señor. Esa ratificación, Señor mi Dios, en el nombre de Jesús. En este momento, Señor, hay gente enferma, hay gente herida, lastimada, Señor, cansada, Dios. Tu palabra dice, Señor, en Isaías, que luego del desierto tú animaste a Israel con tu palabra en Isaías 35. Levantaos, poned las rodillas endebles, los que tenían los corazones débiles, fortaleceos, que el Señor viene con su galardón, Él viene pronto. Y a partir de ese levantamiento habrá un avivamiento, que los ciegos verán, los cojos saltarán, el mudo cantará y habrá un tiempo de celebración. Señor, ministra en esta palabra a tu pueblo en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor. Amén.